Lamentablemente el tema de la IA provoca problemas con respecto a la ética, respecto a desinformación, generación indebida de imágenes o sonidos o lo que sea, suplantación de identidad y con la IA hace muy creíble una conversación de un bot que simplemente está dispuesto a estafar. El profesor me dijo, Jairo, tú no puedes mandar esto. Esto supera todos los límites. Tú tienes que entender que entraste a una universidad católica. Hola a todos y sean bienvenidos al cuarto episodio de Radio Computín. El día de hoy les tengo un invitado que es creador de contenido, desarrollador y creador de videojuegos también, y a su vez un estudiante de Ingeniería Civil Informática en la UCM. Con ustedes, Paulo Dibuja. Buenas, a Paulo y soy desarrollador de videojuegos indie. Muy bien. Querido Paulo, ¿cómo te sientes el día de hoy? Estoy nervioso, honesto, Ambos compartimos los suficientes nervios estoy para poder nervioso. realizar este programa. Bueno, para quienes no sepan, y ya creo que es hora de ir adentrándonos también en esto, Paulo será el otro presentador y también es uno de los co-creadores de este programa Radio Computín. Él es quien nos ayuda continuamente con poder promover y crear contenido para tanto el Instagram de Seisi como también para YouTube de por medio. Sí. Próximamente también vamos a estar subiendo más reels destacados de por medio para poder mostrarles y que ustedes puedan ir familiarizándose más con el podcast y así podamos traer mucha más audiencia de por medio. Que desde ya también agradezco a las personas que el día de hoy nos acompañan en el Discord y no se olviden que pueden seguirnos en nuestro Instagram y si quieren suscríbanse a este canal para que estén atentos a todo tipo de video que estemos subiendo. Yo lo estaré revisando por si acaso, así que Muy suscríbanse. excelente. Bueno, empecemos entonces, querido Paulo, el día de hoy. ¿Cómo fue que empezó? ¿Sabes que quiero que hablemos un poco y le conversemos a la gente cómo fue que tú y yo nos conocimos? Porque igual es como una historia un poco... No eres. A ver, es rara porque, a ver, somos de la misma generación. Sí, Entramos al mismo año a la universidad. generación 2022. Sí. Y el tema es que, primero, el Cairo se me acercó como diciendo, tú eres Pablo Dibuja. Eso fue lo primero que me dijo. Y de repente nos sacamos una foto y es como, primero yo no contaba de que yo era youtuber en la universidad y yo siempre tuve como un perfil muy bajito. O sea, el canal lo dejé para mí solo nomás y el que lo veía y lo encontraba, lo encontraba. Aunque sabía que tarde o temprano iba a salir aquí y que terminé haciendo un... ¿verdad? Es que una cosa, son Sí. cosas que pasan y eso es un tema para exponer lo que a uno le gusta, los proyectos de uno y lo puede llevar a cosas cada vez más grandes. Sí. Así es, poco a poco. Sí, bueno, yo honestamente te conocí porque recuerdo que en el grupo de los mechones en ese momento que éramos nosotros se estaba hablando de que teníamos un compañero youtuber, po. Ah, Y ahí yo con los amigos con los que ya me había hecho, estábamos conversando y dijimos, oye, weón, chucha, oye, ¿tú sabías que tenemos un compañero que es youtuber? Y yo dije, ¿me está ileseando? ¿En serio? Y me mandaron tu canal y ahí yo lo vi. Yo dije, no puede ser que en primer año de universidad ya tengamos un compañero que sea así de seco, hermano, que cree ya videojuegos, que los programe, que esté usando tecnologías como motores de gráficos, entre otras cosas, para poder abarcar estos proyectos. Y que más adelante también nos iremos adentrando con respecto a cómo él construye estos videojuegos justamente y desarrolla ideas a lo largo de todos los videos que ha subido en su canal de YouTube. Que para quien no lo conozca, busquen en YouTube, en la barra de búsqueda, Paulo Dibuja y les aparecerá automáticamente. Pablo Dibuja en todos lados, o sea, En todos lados. sí, me llamo Pablo Dibuja en Twitter, en Instagram, en YouTube, Exacto. así que ahí, y hasta TikTok, que ni siquiera lo uso, pero comparto cualquier cosa, hasta un estupidez, pero bueno. Muy bien. Bueno, Paulo, entonces cuéntanos, bueno, yo ya mencioné un poco quién eres, pero quiero que ahora des una visión mucho más grande con respecto a qué eres, qué es lo que haces, a qué te estás dedicando, nos hables un poco de tu trayectoria y podamos entablar una conversación a través de eso. Ya, me presento ya formalmente. Mi nombre es Paulo Lara Carreño, yo tengo 21 años, estoy en cuarto año de informática y yo me he dedicado a hacer videojuegos desde los 14 o 15 años. Y ahí empecé a hacer pruebas de gráficos o
simplemente mecánicas. Empecé con puras mecánicas, o sea, cómo hacer que un personaje salte, pero nunca hacer un proyecto en sí. Y un tiempo el canal que tengo actualmente, yo lo usaba para hacer animaciones. Por eso me llamo Paulo Dibuja, porque ese era mi inicio como creador de contenido. Pero con el tiempo se me apagó como las ganas de ser animador. Pero el nombre se quedó, eso es lo chistoso. Y por eso todos me preguntan si yo dibujo. Efectivamente sí. Y de hecho tengo un dibujo aquí en la mochila. Así que lo voy a mostrar después. Me parece bien, Sí. muy bien entonces. Yo creo que no, es que me da un poco de risa el meme de Pablo dibuja y él dibuja, ¿de verdad dibuja? Sí, yo siempre Pero respondo que no de forma chistosa. nada, sí, está bien. Pero bueno, ¿cómo fue tu experiencia desde el colegio? Porque me comentaste que desde entonces, desde muy chico, te empezaron a llamar la atención todo este tema de videojuegos. En un inicio el diseño, si bien, pero ¿cómo fue que te fuiste enganchando? ¿Cómo es que comenzaste en el mundo de los videojuegos? A ver, el tema es que cuando primero empecé a diseñar niveles, como que un día yo en mi colegio yo sacaba mi cuadernito y yo dibujaba niveles sencillos. Era muy, muy adicta al tema de plataformas tipo Super Mario, y, pero siempre me enfocaba más en el diseño de niveles súper simplificado. Y y ¿cómo le explico esto? Llegó un punto en el que me di cuenta que uno en su casa puede hacer un videojuego con un computador sencillo. Y ahí yo me quedé como, yo puedo hacer un videojuego que ya están en muchas tiendas. Claro, Hay juegos muy conocidos que lo han hecho una persona o en colaboración con algunos otros que tienen más especialidad, pero uno puede hacer un juego en su casa. Y ahí me quedé loco cuando yo tenía 14 años. Así que yo dije, ¿y si me hago un juego o recreo algo de un juego que a mí me gusta? Y ahí empecé a buscar motores, empecé a buscar diseños y empecé a jugar. Ese como la primera gracia que hice. Y ahí yo empecé con la idea de crear un proyecto, pero basado en lo que yo empecé a aprender con probando, equivocándome y cosas así. claro. Bueno, con respecto a eso también, ¿qué fue como lo que gatilló en sí, lo que te motivó, más allá de lo que nos comentaste con respecto a cómo fue el proceso para llegar a esto? ¿Qué fue lo que enganchó contigo para poder quedarte o empezar a ramificar mucho más todo este tema del desarrollo de videojuegos? ¿Hubo algo de por medio, una persona que te inspiró? A ver, lo que me hizo clic a hacer videojuegos fue un documental que yo vi sobre historia de videojuegos. Ya. Ahí contaba la historia de cómo nació Atari, nació Nintendo y cómo se menciona la crisis del 83 de los videojuegos, que uno que conoce mucho el tema de historia de videojuegos lo tiene muy claro. Pero había un apartado que era sobre desarrolladores británicos y que eran dos niños que están en su casa y con un computador empezaron a hacer sus propios videojuegos y al empezar a hacer un negocio. Y ahí en ese punto, ahí me hice esa pregunta que te mencioné recientemente, que ¿es posible hacer un videojuego en casa con un computador? Y ahí dije, ya, voy a empezar a hacer algo. Y, y en temas de, por ejemplo, referentes, tengo dos youtubers, creadores de contenido, pero en general desarrolladores de videojuegos profesionales actualmente, son Ginchu y Alba Mayo. Creo que de los que hablan de videojuegos o conocen un poco de desarrollo, conocen a estos dos youtubers. Estos dos youtubers se enfocaron en dos áreas muy importantes para mí, que son los videojuegos, que Ginchu en temas de programación, la lógica, la matemática, y Alba Mayo basado en el diseño de juego, porque es algo mucho más complejo y requiere una toma de decisiones y una capacidad, un entendimiento muy claro de lo que tú quieres hacer como proyecto. Claro. Y bueno, ya que mencionas también esas como habilidades, competencias que debe tener un desarrollador de videojuegos, ¿cuáles crees tú, según tu opinión, basado completamente en lo que tú pienses, que son las habilidades que, digamos, cualquier estudiante de informática o persona que se dedique a esto de forma autodidacta debe sí o sí tener a la mano si el día de mañana quiere dedicarse a crear y desarrollar videojuegos?
lo fundamental para hacer videojuegos es tener la capacidad de jugar, pero haciendo un juego. Es chistoso el concepto porque lo que tú haces es probar las herramientas que tenemos. Lo bueno de este tema de desarrollo de videojuegos es que democratizamos la capacidad de tener herramientas gratuitas. Tenemos Godot, tenemos Unity. em, es experimentar, buscar juegos que a uno le guste y que primero hay que tener una capacidad de entender qué cosas nos podemos permitir hacer y qué cosas no. Por ejemplo, League of Legends no podemos hacerlo con una persona. No, claramente. Pero hay personas que piensan eso, es como la primera visión basada en los juegos que uno eh, ha experimentado. Claro. Entonces, ese primer punto es como hay que pasarlo lo antes posible, pero no es malo del todo, es una forma igual importante para tener un pequeño de impulso, pero ese límite de capacidad es un golpe de realidad, de todas Vale. maneras. Oye, yo que no soy tan entendido de todo este tema de los videojuegos, porque no me he metido más allá de yo mismo probar videojuegos y sumergirme de por medio en la trama que puedan tener algunos. Pero, ¿qué fue lo que sucedió en la crisis que me mencionaste? Ya, el tema es que em, Atari en los años 80, a principios de los 80, era un titán con comparación como Nintendo, Microsoft o Sony. Ya. Tenía un mercado absolutamente grande de videojuegos domésticos y básicamente a principios de los 80 hubieron muchos negocios que se dieron cuenta de que era un negocio lucrativo Mm, y empezaron a sacar títulos que priorizaban más la cantidad que la calidad del juego. En resumen, hay una cantidad de muchos juegos que no valían la pena, de una baja calidad, que implicaba un aumento en la desconfianza en los videojuegos, como si fuese una simple moda pasajera. Y la gota que derramó todo el vaso fue un videojuego hecho por la misma Atari, que es el videojuego basado en ET, el extraterrestre, de la película. Eh, yo lo jugué en algún momento, el juego es malísimo, y se le considera como uno de los peores juegos, y con justa razón, porque esa mala calidad del juego hizo lo que se llamó hasta ahora la crisis del 83, donde ahí se perdió absolutamente toda la confianza hacia los videojuegos por parte de los consumidores. Ya pensaban de que ya no iban a perseguir los videojuegos y era una etapa súper triste porque s- antes era un mito, pero llegó un punto en el que se confirmó de que los cartuchos de ET se decían que estaban enterrados en el desierto. Al final se descubrió que era cierto. Entonces, a ese nivel era la calidad del juego. No haber priorizado tener una buena presentación, una buena premisa, le costó casi la bancarrota a Atari. Y lo que salvó esa crisis fue la llegada de Nintendo. De que llegara Nintendo a Estados Unidos con su consola NES y con los juegos de Super Mario, de Legend of Zelda. eh, era nada que ver con lo que se había visto antes con Atari. Entonces, ese regreso de la calidad de los videojuegos eh, permitió de que tengamos videojuegos hasta el día de hoy. claro, excelente. Entonces, es un punto súper importante a nivel histórico si hablamos de videojuegos. Claro, y por medio de estos productos que me mencionaste, desarrollados por estas mismas empresas también, ¿hubo alguno o de por medio de alguna persona, incluso dentro del desarrollo de estos videojuegos, o un momento clave específico de estos videojuegos, o como tal, hubo algún juego de por medio que te haya inspirado a crear tus propios proyectos? Eh, de Atari, te voy a dejar en claro que no. Ya, definitivamente Atari no. No, pero a ver, eh, yo creo que Nintendo, a pesar de muchas controversias que tiene, es un maestro en referencia a desarrollo, a diseño de juegos. Porque eh, él siempre ha priorizado lo que es la diversión por delante de cualquier otra cosa. De que se transmita bien la música, los gráficos, pero que transmita algo, diversión. Por ejemplo, el Super Mario Bros., el primer nivel, muchos lo consideran que es un nivel que es como un ejemplo de diseño de juegos.
O sea, cualquiera que quiera aprender a hacer videojuegos tiene que entender por qué el primer nivel funciona. ¿Por qué cada bloque está puesto de esa manera? Eso es, para resumirlo de alguna forma, cómo presentar tu juego a alguien que no conoce el videojuego. No sé si se me entiende. Sí, entiendo perfectamente. Pero súper. Sí. Tus inicios en la universidad ya, con los videojuegos, ¿qué te pareció? Porque me acuerdo que tú y yo, al entrar, tuvimos en Introducción a la Programación, creo que sería esa tarea. Tuvimos la tarea de crear un videojuego y se tenía que entregar como primera evaluación El contra hecho en Scratch. contra, sí. Cuéntanos sobre eso. Ya. Yo tengo experiencia en Scratch desde el colegio. Sí, Yo tenía una asignatura de profundización en mi colegio que era pensamiento computacional y programación. Y ese ramo se enfocaba en cómo funcionaba el sistema binarios, cómo programar aplicaciones, y en un punto usamos Scratch. Y era hacer algún que otro experimento de cálculos y todo eso, pero en otra parte había algo que se llama un juego libre. Ahí decía, haz lo que tú quieras, pero que sea entretenido. Eso era la única. Si es un juego, claro, tiene que ser entretenido. claro. Y lo que se me ocurrió con un compañero fue hacer un juego de un cañón que disparaba cajas y era un juego de contratiempo. Ya. Y esa primera experiencia la dejé en mi canal de YouTube. Dice, se olvidó que hizo un juego en Scratch para el colegio. Así que el juego de Contra es como una segunda parte. Es como el siguiente nivel Sí, del videojuego. Y claro, como tú bien mencionas, Introducción a la computación nos tocó el tema del Contra, hecho en Scratch. mm, Claro. Y yo me di como el reto de que sea lo más fiel posible al juego original. Es muy difícil en el tiempo que nos habían dado, porque sí, la idea es que funcionase simplemente y respetando la pauta que había. Y que de hecho en la pauta habían cosas que no estaban ni en el juego original. Entonces uno se lo tenía que inventar, que esa era un poquito más la gracia para hacerlo video. claro, Y lo que me gustó mucho es que primero yo probé el juego, que ese es como un punto si alguien quiere aprender a cómo recrear un juego, tiene que probarlo. Tiene que ver cómo funciona, cómo responden los controles, cómo es a nivel gráfico, cuál es el progreso y todo eso. Y ahí después decir, ya, ¿qué es lo que tengo que añadir? ¿Qué es lo que tengo que eh, recrear? Y ya con eso ya le puedes poner algunas cosas de tu autoría, más creativos. claro. Y si ya quieres hacer esa misma mecánica, pero a un juego propio, ya eso ya es tema de uno mismo, eso ya es tema artístico de uno. Pero Exactamente. ese juego que yo mandé, yo no pensaba hacerlo video, porque dije, ya lo voy a subir, pero me gustó tanto como quedó, que dije, ya, ¿sabes qué? Lo voy a compartir, voy a mostrar cómo lo hice, y vaya que me gustó el video. Sí, no, yo lo vi, me pareció bastante bueno. De hecho, me sucedió que me comparé contigo y dije, oh, ¿por qué este tipo es tan seco? Yo aprendí a la mala el tema de las pautas en la universidad, de poder seguir todo al pie de la letra, como lo pide exactamente el profesor. Y a mí me pasó que me dejé guiar por lo que yo quería mostrar en el videojuego. Y yo, bueno, para que sepan también, yo también entregué ese trabajo y fue una parodia de Super Mario Bros. Con niveles de plataforma en donde Mario se podía mover, saltar, disparar bolas de fuego, podía encontrar un power-up por ahí y le podía ayudar. El problema con ese juego fue haber puesto cosas que no debía. Principalmente el nombre que le puse fue el Super Choro Mario. Empezando por ahí en lo estúpido. Y como que no sé qué onda mi humor con el tema relacionado siempre al shitpost y todo este tipo de cosas, de memes que aparecen continuamente en las redes sociales, pero mi humor iba mucho por ese lado. Entonces, ¿qué pasó? De que el juego en parte tenía un final demasiado raro, pero muy raro. ¿Se puede mencionar aquí? No sé si se pueda mencionar, pero con decirles que al mostrárselo al profesor, la primera versión del videojuego y el primer final, el profesor me dijo, Jairo, tú no puedes mandar esto. Esto supera todos los límites. Tú tienes que entender que entraste a una universidad católica.
y por ende tienes que entender de que no puedes hacer ciertas cosas, ¿cachai? Ya creo que me estoy haciendo la... Sí, no, y lo peor es que yo hice un video como del final de mi videojuego y lo mandé al grupo de WhatsApp de mi generación en ese momento, así como para ver qué opinaban el resto de los cabros, y todos lo encontraban bien y cuestión, pero la mayoría después cuando llegó al final se sorprendió porque, oh, qué final más estúpido. Yo creo que las personas ahí que nos conozcan, nuestros amigos, podrán entender un poco más por dónde va el chisme, pero sí, mucho ojo con aquellos recién ingresados también cuando les pidan crear un videojuego, si es que todavía están haciendo esa dinámica, es porque sí, tienen que tener cierta ética de por medio que no puede faltar. A ver, yo opino que lo hagas por tu cuenta está bien. Pero claro, el matiz es lo que mencionaste, que esto es una evaluación formal. Pero mira, el shitposting es una forma más o menos de arte también. Entonces, pero claro, depende de cada uno, pero No, es que es obvio, tu sí. estilo, po. Es que jamás había escuchado decir a alguien que el shitpost es arte. Claro, es que depende mucho. En tu caso, es tu forma de expresar tus Claro, emociones, ¿cachai? sí, no, A lo que te gusta, ¿cachai? sí, Sí, emociones y muy... suena raro ahora que lo pienso, pero Pero bueno, fue parte del aprendizaje. Ya entendí que los trabajos en la universidad hay que tomárselos en serio y no jugar con un humor que probablemente tu profe te pueda expulsar de la universidad. hágalo aparte mejor. Sí, mejor aparte. Pero bueno, ya pasando a otra pregunta, Paulo, el día de hoy también me gustaría que nos contaras un poco del último proyecto en el cual estás trabajando, que si bien no me equivoco lo mencionaste también en uno de tus últimos videos de YouTube. Sí, que es el proyecto de Shooter Zombie, que es un nuevo juego en el cual estás trabajando. Cuéntanos un poco acerca de esto. ¿Qué tal te ha parecido la experiencia creándolo desde cero y poder darnos a conocer cómo ha sido el paso a paso de todo esto? A ver, este videojuego, el tema es que está recién empezando su desarrollo. Y para el que no sabe cómo hacer un videojuego ya un poquito más en serio, el primer paso, la primera fase de desarrollo es crear lo que se llama un documento de diseño, que de hecho también lo expliqué en mi video. Pero en resumen, el documento de diseño es explicar en un documento de texto qué es lo que quieres como juego, cómo serán los personajes, cómo va a ser la historia, cómo va a ser las mecánicas, todo. Y si quieres integrar estas referencias, vale también. Pero claro, cuando yo no empecé con documentos, yo dije, ya tengo una idea, la voy a implementar. Pero ya teniendo un poco más de experiencia, ya tenía entendido de que quería seguir haciendo videojuegos porque durante estos años no he hecho tantos proyectos. Dije que ya es el momento de crear algo más reciente bajo mi nombre. Y, y ahí llegó la idea de crear proyectos Shooter Zombie. Y todo derivó de una ilustración. Y yo estaba en un taller de ilustración, dibujé un personaje y dije, lo voy a hacer personaje de mi juego. Y de esa ilustración nació todo el juego. Claro. Mira, ¿sabes qué? ¿Qué pasó? Tenía el ventilador encendido. Ay, no. Ya, vamos a pedir ayuda después de la inteligencia artificial para poder ecualizar el audio con el ventilador. Ay, no, qué mal. Ya, no importa. Esperemos que no se haya saturado tanto No, el audio. no, pero... O sea, Ya, salvo. disculpa que te haya interrumpido. No, si está bien, yo creo que ahí lo voy a No, dejar. pero mencionaste que durante este último tiempo no habías podido llevar a cabo los suficientes proyectos que te gustaría de por medio o hacer el contenido, hacer más contenido seguido dentro de tu canal, debido, me imagino, a que también a la falta de tiempo que provoca el hecho de estar en la universidad. Sí. Con respecto a eso, ¿cómo sueles hacer para combinar estudios con el desarrollo de videojuegos? Porque igual es toda una tarea poder destinar tiempo a todo lo que nos gustaría hacer en un día, sobre todo con algo tan demandante como puede llegar a ser a veces incluso la universidad y poder estar bien en todos los ramos, porque aquí para la gente que no conozca a Paulo, más allá de la figura que él demuestra ser tanto en redes sociales como en YouTube, él también es primer lugar dentro de mi generación en la carrera hasta el día de hoy, primer lugar en notas y como estudiante. Entonces, él realmente lo veo como una persona muy capaz y el hecho de que pueda separar muy bien sus tiempos para poder darse los momentos necesarios en el día para llevar a cabo
tanto tareas de la universidad, ahora que se metió al centro de estudiantes la vocalía de creación y desarrollo de videojuegos, creación y desarrollo de contenido, disculpa, Ya está ahí. está ahí. También quieres llevar a cabo tus propios proyectos, entonces cuéntanos un poco cómo funciona todo esto para ti. Ya. Todo derivó de una anécdota que tengo con mi profesor jefe. Por favor, si está viendo esto, hola. Y él me dijo al tiro que como ya estaba con el canal de YouTube, él me dijo muy honestamente que, claro, como la universidad es muy demandante, iba a tener que bajar un poco mi frecuencia con la creación de videojuegos o YouTube. Pero él me dijo, dedícale tiempo a la universidad, pero no abandones tu canal de YouTube, no abandones tus proyectos, solamente baja un poco tu frecuencia. Y el tema es eh, que me ha ido bien en las notas tiene un costo porque básicamente sacrifiqué todo lo que es hacer videojuegos. O sea, los pocos videos que subí durante estos años fue porque prioricé mis estudios, que es una lección que también tienen que entender si van a mezclar muchas cosas. Si tienen proyectos y están estudiando, lo priorizan los estudios, sí o sí, porque al final eso a largo plazo les va a servir más. Pero no hagan tanto como yo en abandonar mucho sus proyectos, lo que les gusta, porque al final con el tiempo, poquito a poco, uno desarrolla algo que por lo menos uno aprecia y después alguien lo va a valorar en el futuro. ¿Ya? Exacto. Eso sería. Yo creo que es una muy buena reflexión al respecto y, bueno, considerando también el hecho de tener la capacidad y también desarrollar la habilidad para poder gestionar tu tiempo con respecto a proyectos extracurriculares que queramos llevar a cabo, es algo de lo que nos cuenta Pablo, que es una muy buena forma de perseguir continuamente nuestros sueños, de tener objetivos a largo plazo que no abandonemos tan fácilmente por el simple hecho de que ahora no pueda existir el tiempo de por medio para poder enfocarse de lleno en eso. Sin embargo, em, con respecto al aprendizaje que has tenido a lo largo de la carrera, también me imagino que has optado por poner mucho de lo que has aprendido con respecto a programación, tu forma autodidacta de diseñar, crear arte y componer música también para tus videojuegos. ¿Cómo fue todo esto para empeñarte también en poder hacer la propia música que utilizas para tus videojuegos? Si es que puedes destacar alguna habilidad o competencia que hayas desarrollado gracias a la universidad o hayas conocido por medio de algún docente, qué sé yo, para también poder utilizarlo dentro de tus propios proyectos. A ver, yo creo que lo que aprendí en la universidad respecto, porque, a ver, primero que nada, hay que decir que el videojuego es muy interdisciplinario. Hay muchas áreas cuya suma es el videojuego. Es un trabajo de música, de arte, de marketing, de programación, de diseño, etcétera. Y yo me quise especializar en la informática, en la programación, o sea, para trabajar siendo programador de videojuegos. Y lo que yo aprendí en la universidad es ordenarme, porque cuando yo empecé, yo aprendí a programar como pude. Yo no entendía lo que era la programación orientada a objetos, no entendía cómo funcionaba la programación en sí con respecto a la memoria. Entonces, la universidad te da un orden a las ideas o a los conceptos que te ayuda a entender mucho mejor cómo funciona esto de crear software, que al final un videojuego es un software, eh, y hace que uno pueda tomar mejores decisiones. Que más que nada, antiguamente las decisiones de software, de informática, eran fundamentales para hacer un videojuego porque, por ejemplo, la memoria era limitada. Entonces, pensar en ese tipo de cosas, ser ordenado en ese sentido, era fundamental. Ahora tenemos más memoria, tenemos más capacidades, pero también aprendí el tema de tener una cierta eficiencia respecto a procesos o instrucciones que se ejecuten en un videojuego. Entonces, es como tener una cierta disciplina es lo que adopté de la universidad y lo que yo siempre voy a valorar. Y el tema de música, arte, Diseño. diseño, siempre fue autodidacta. Cuando yo empecé a hacer un videojuego, yo tengo un tema conmigo que si
Si tengo ganas de hacer mi banda sonora, la hago. Si quiero hacer mis diseños, los hago. Y por eso el primer juego que hice, y creo que la mayoría de los juegos, casi todo, lo hice yo. La música, los diseños, hasta técnicamente el marketing, mostrando mi contenido en YouTube. Claro. Yo encuentro que está excelente, o sea, la forma en cómo desarrollas habilidades tanto de forma autodidacta como también intentando sacar lo mejor que te puede entregar la universidad de por medio es algo increíble que puedes combinar para poder llevar a cabo también tus propias ideas. Bueno, también mencionarles que Pablo el día de hoy está haciendo una pasantía por una aplicación que se llama Fideli App, ¿cierto? Fidelidad. Lleva Fideli App. Fideli, Da, así, Fideli App. ¿Así está bien funciona? Ya. ¿Ambos dicen entonces? fidelidad. Fideli App, ya. Bueno, con respecto a esto, él lleva un mes. También me gustaría que también comentara un poco respecto a esto y qué es lo que haces, cuál es tu rol con respecto a este equipo en el cual te involucraste. Ya. Primero que nada, si tienen algún familiar que esté haciendo un proyecto y les da la oportunidad de participar, aunque sea algo sencillo, es una experiencia que al final va a valer mucho más. O sea, yo por un momento me planteé no hacerlo por el tema de todo lo que tengo que hacer con respecto al podcast y la creación de contenido, pero al final de cuentas es una experiencia más que me va a servir para después. Entonces, yo lo acepté y lo que hago básicamente es hacer herramientas para un landing page. Una landing page para pequeños negocios. Esos negocios de acumular puntos, de promociones. eh, Como que la idea del negocio es llevarlo a los negocios pequeños, a las pymes. Vale, Entonces ahí me piden hacer ciertas herramientas nuevas, en este caso un chatbot de, de atención al cliente y claro, usar inteligencia artificial, por ejemplo el Google Gemini o ChatGPT, para hacer las consultas y hacer respuestas más personalizadas. Eso básicamente, que es un mes de trabajo, pero con un mes ya aprendí más sobre desarrollo web. Y lo chistoso, que nosotros estuvimos en un ramo de base de datos, usamos las mismas tecnologías, excepto la base de datos, que nosotros en clase nosotros utilizamos Oracle SQL, pero el resto, por ejemplo, React o Node.js, son la misma herramienta. Entonces dije, ya, tengo una base. Entonces esa pasantía me da una especie de potenciar más ese conocimiento. súper. Sí, no, yo también hice algo similar por ahí por el verano del segundo año. Antes de entrar a la universidad, ese verano específicamente decidí no trabajarlo y me enfoqué en una pasantía. Bueno, sí se le puede llamar pasantía porque en realidad fue justamente poder ayudar a un amigo que él era parte de la carrera, después se salió. Sin embargo, él ya trabajaba en todo el rubro, pero completamente de forma autodidacta y autónoma en el tema de desarrollo y creación de aplicaciones web y bueno, desarrollo de software de por medio. Aún recuerdo, Matías Ortega, si es que estás viendo esto, todo lo que sufrí intentando ponerme al día con múltiples tecnologías como Angular, utilizamos Supabase de por medio también, fue impresionante. Me llama la atención Tailwind y Angular. Angular Materials, o la forma en cómo intentamos ayudarlo con un proyecto que se llamaba Facera Tractores, que era como un GPS que quería la persona de la empresa para poder tener como dentro de una aplicación un mapa, no solamente tablillas y cosas relacionadas con datos que le podía entregar, sino también quería tener un GPS en tiempo real donde pudiera mostrar los tractores de su empresa y en qué parte estaban. Era una locura, Sí, honestamente, sí. pero intenté aportar lo que pude ya que estaba bastante nivelado en comparación con los otros compañeros que tenía de trabajo. No, sí, la idea, estando en una pasantía, es aportar lo más posible. Sí, y lo bueno de una pasantía es que uno aprende. Entonces, Por supuesto, uno va un pasito más allá de lo que tenía entendido antes. claro. Mm, eh, Se propone un reto, porque a mí me daban opciones de lo que quería avanzar en esa aplicación web. Y en una parte decía chatbot. Y yo por un momento casi rechazo el chatbot,
pero dije, ¿sabes qué? Es un reto. Y además conocía cómo usar APIs, o sea, peticiones para que mandarle el mensaje y que devuelva el mensaje, por ejemplo, de Gemini o ChatGPT. Y que no sé si está la API de DeepSeek que recién salió. DeepSeek, Sí, uy, sí, está dando mucho de qué hablar. sí. Pues unos días ya las acciones de Nvidia Las acciones de se Nvidia fueron al suelo. al suelo completamente. Sí, No, impresionante. No, es que se fueron, siento yo que se fueron del chancho, tiraron toda la parrilla, hicieron que ChatGPT, Gemini y un montón de otras inteligencias artificiales literalmente se quedaran, pero por acá, por el suelo, en comparación. DeepSeek entregó todo y de forma gratuita. Fue sí, una locura. Pero sí, si más adelante aquellos estudiantes que estén interesados en participar en pasantías, lo ideal es que puedan preguntar bastante antes de llegar y firmar de por medio o meterse de lleno, y también averigüen si es que les pagan, sí, porque porfa. es muy importante también preguntar eso. No se sientan en desconfianza de "Ay, no, qué vergüenza preguntar cuánto pagan o si pagan". No, pregunten, háganlo siempre. Es muy importante. No desvaloricen su trabajo, empeño y esfuerzo. Exacto. Bueno, ya que estábamos hablando e involucrando tecnologías aparte, nada relacionado con los videojuegos de por medio, aunque puede que en algún momento sí lo haga, ahí la conexión. Pero si no te hubieses dedicado a los videojuegos, ¿qué otra carrera u objetivo te hubiese gustado realizar? Tengo una pregunta complicada porque como que una primera opción anterior informática creo que la tuve como a los 12 años, más o menos. O sea, siempre fue eh, informática. Un poco antes, desarrollo de videojuegos, ingeniería en desarrollo en videojuegos. Esa era como anteriormente mi primera opción. Pero y ahí yo dije, me quiero especializar en un rubro en concreto que es la programación, el tema de programar sistemas en videojuegos. Pero la primera carrera que yo pensé es arquitectura. Es- y actualmente no me acuerdo cuál fue el motivo, como que era cabro chico pensando, ¿qué quiero estudiar? Y vi haciendo maqueta, arquitectura. Soy malo haciendo maquetas. ¿Por Pero- qué porque tan mal así tú crees que? no sé qué a mí. Yo te veo y tú eres bien empeñoso para el tema de diseño, crear y hacer plantillas propias y todo eso, pero ¿por qué crees que te iría mal en realizar maquetas? Porque, primero, es digital. Y si es manualidades, ahí me caigo un poco. Entiendo. Pero fue como una ilusión más que nada. Y ya después cuando me metí a ese curso, esa asignatura del colegio de pensamiento computacional, yo dije, quiero estudiar informática. Súper. Y así fue como estamos el día de hoy. Sí, sí, Excelente. más o menos. Bueno, Paulo también ha realizado charlas en la universidad con el profesor Hugo para aquellos estudiantes de ingeniería en ejecución informática que son los vespertinos de nuestra universidad. Son carreras que pueden tomar en la noche aquellos estudiantes que sobre todo tienen responsabilidades extra o trabajen, por ejemplo, de día o de noche o directamente les acomode la modalidad. ¿Cómo fue todo este tema o experiencia que tuviste que realizar para poder hacer charlas a estudiantes? A ver, lo chistoso es que todo este tema vino gracias a ti, porque no sé si te acordáis esa anécdota de que, no sé si está bien si recuerdo bien el tema, es que una vez tú me comentaste en la micro, cuando estábamos saliendo de Sí. clase, de que fuiste a hablar con el profe Hugo y básicamente dijo, ¿tú conoces a esta persona? Y te mostró un video mío. Y yo quedé como, oh. Así quedé. Pero no es la primera vez que el profesor Hugo vio mi canal. De hecho, lo vio en una clase de programación, pero éramos bien pocos. Pero como que lo que me comentaste, esa como pregunta del profesor Hugo, de quién es esta persona, la conoces tanto, Sí, fue como que lo que gatilló a no, no, hacer. él ya te conocía de antes. No, no, son tipos, pero ahí, pero ese punto gatilló todo, porque justo unos pocos días después me lo encontré y me propuso hacer una charla. O sea, fue tan coincidente todo lo hecho que dije, ya, eso, como que ese punto, desde que me comentaste esa anécdota, dije, ya, Excelente. ahí partió todo. Y
Súper. Y en principio era una charla, y de repente cuando salió bien la charla, a mí me gustó mucho exponer que básicamente era Godot Engine, porque para el que no sepa, y es un punto de vista que yo creo que varios van a estar de acuerdo, Godot es para tenerlo como del punto de vista de informático. ¿Por qué? Porque Unity se basa en el diseño de esta. El profesor Hugo lo dijo directamente, pero el Godot tiene conceptos que, si tú eres informático, se entiende mucho mejor. El concepto de árbol, nodos, programación orientada a objetos, señales, eventos, todo eso tiene que ver con informática. Son conceptos que, si tú los planteas de forma teórica, es más sencillo armar el videojuego. Entonces, a partir de esa charla de Godot, me gustó la experiencia totalmente, porque a mí me gusta mucho exponer cosas a más gente, enseñar o repasar materia, porque Claro. con, como somos compañeros, yo a veces he hecho repaso de materia de algunos ramos para un día antes de la prueba o 2 días antes, y me gusta esa idea de enseñar cosas a más gente. No importa si es digital o si es presencial, me da lo mismo, pero a mí me gusta esa experiencia. Y cuando terminó la charla, eh, el profesor Hugo mandó un correo y me dijo que si quería hacer otra charla, pero con lo de vespertina. Y ahí fue, ahí cuando yo fui, no me acuerdo, ahora fue como a la tarde, estaba tarde, es que no me acuerdo la hora exacta, pero era la misma idea. Una anécdota que me pasó y que va a ser muy chistoso, y que apenas 3 minutos de terminar la charla, me sangró la nariz. Ay, no. No, no, pero era heavy, heavy, heavy. Todos estaban preocupados. Y decía, ¿por qué terminé así? Así terminé yo. Pero menos mal no fue durante la charla. Hubiese sido catastrófico. El costo de saber tanto, de tener tanto conocimiento acumulado y querer compartirlo en más. Más Pero sorprendente. así, bueno, eso que mencionó Pablo, de que también con respecto a la parte de exponer que él tiene bien desarrollada, también lo ha hecho con mis compañeros, con algunos compañeros de la generación. De hecho, todo nuestro grupo grande así de amigos con los que aún continuamos hablando y tenemos un grupo de WhatsApp, le debemos mucho a Pablo porque en múltiples ocasiones él adelanta materia antes que nosotros, incluso de por medio de las pruebas. Y llega, no sé, a veces 2 días antes de la prueba, un día antes, hace un repaso, pero así completo, creo que es el repaso más completo y nos pasa un apunte por ahí que él tiene o que lo hace en tiempo real. A veces yo no sé cómo él, de dónde saca estas habilidades para poder resumir y poder entender la materia tan fácilmente, pero sí, muchas de las evaluaciones en las cuales nos ha ido mejor, yo creo que es por mucho gracias a ti. O sea, Es que de verdad fue, a mí me sorprende, porque yo a veces estoy muy saturado con varias cosas, con un montón de cosas extra que tenemos que hacer con respecto a ramos, sumado con que el año pasado estaba en centro estudiante y era algo nuevo para mí. Y lo que hacía Pablo realmente me salvó bastante. Así que por ahí siempre todos sabemos que en un grupo de trabajo, un grupo de amigos en la universidad, siempre está el que trabaja, siempre está al día con todo, le va súper bien, está el que sirve café. Como decía el profe Hugo, siempre está el que sirve café, el que atiende a los demás. Y está el resto que, bueno, siempre está acompañando ahí y está continuamente trabajando de la mano con aquel que maneja mucho más alguna tecnología o ramo en específico. Pero eso, mucho se lo debemos a Pablo Dibuja, al menos los de mi generación. me deja bien escuchar eso, porque esa es la idea de hacer los repasos, básicamente, porque yo estudio mejor y enseñando. Muchos dicen que el paso final de aprender es ser capaz de enseñárselo a alguien más. Aunque siendo honesto, puedo caer en algunos detalles técnicos, pero ya poder tener la capacidad de exponerlo y reconocer algún error, cosas así, te motiva a entender mucho más la materia, porque si alguien te pregunta algo que tú no conoces, que estás enseñando, te quedas pillo, em, te motiva a cuestionar lo que estás diciendo y buscas más en profundidad y entiendes cada vez mejor y a detalle la materia. También.
Bueno, por lo cual también a veces es normal llegar a un punto en el que no, realmente no, y nos ha pasado incluso hasta contigo, que es lo que más me sorprende, de que hay algunas cosas que, no sé, de una pauta, de alguna prueba que repasamos así, y nadie entiende nada. Como fue el caso que nos pasó anteriormente en... No, ¿para qué vamos a mencionar eso? Vamos, ¿cierto? ¿Para qué vamos a mencionar eso? Pero sí, a veces puesta un poco más allá y hasta la persona más entendida le puede dificultar un poco eso. Pero bueno, Pablo, ahora que ya conversamos acerca de esta parte, mi cámara, como se puede observar ahí, está dando señales de Ah, está subiendo demasiado la temperatura. En algún momento quizá tengamos que hacer una pausa, chicos, pero esperemos saber hasta cuánto puede llegar. Llevamos 45 minutos de grabación, así que de igual forma vamos a continuar y veamos cómo va sucediendo todo esto. ¿Cómo describirías, Pablo, tu proceso creativo al desarrollar un videojuego? Algo que digas así como que paso por paso desde el inicio al intentar desarrollar una idea y comenzar de forma creativa, ir planteando un concepto y llevarlo al siguiente nivel para poder comenzar a desarrollar y crear o diseñar de por medio todo lo que sea necesario para este nuevo proyecto o esta nueva idea que deseas empeñar. Eh, ya, a ver, el proceso completo varía dependiendo primero de la experiencia y también dependiendo del tipo de juego que sea. Pero de forma general, lo que hago yo primero es la idea. Primero es pensar en alguna idea, algún concepto que a mí me guste y a veces es de forma natural o de forma forzada. Después voy a explicar por qué. Ok. Pero una vez teniendo la idea, básicamente la primera cosa que hago es hacer un prototipo. El prototipo es básicamente verificar que tu idea es buena. Si la idea es buena y funciona y te parece divertido, yo digo, ya, esto ya tiene como una buena base y si lo sigo desarrollando, hago un pulido más de los detalles y le pongo mejor gráfico, mejor música y desarrollo, por ejemplo, una historia, puede quedar algo bueno. Pero, claro, en esos puntos, entre pulirlo, es donde uno se fija más en detalles, por ejemplo, lo que se llama feedback. O sea, ser capaz de que el juego transmita algo. Cuando uno golpea un bloque en Super Mario, hace un sonido. Eso le da una respuesta al jugador de forma cerebral, le da una respuesta, un refuerzo positivo. O cualquier tipo de impacto, un golpe que, que conlleve cualquier cosa, un temblor en cámara, un cambio de color en la imagen, te transmite algo. Y esa transmisión de emoción, de impacto o de cualquier cosa eh, es fundamental para que un jugador no se quede atascado o no le interese o no diga, no siento nada con este juego. No sé si me explico. Sí, Y, completamente. y después de eso, cuando ya está más o menos nivelado el juego, o sea, en temas de calidad y en temas de diseño, viene el proceso de testeo. Testear el juego, probarlo, si hay errores, que el que hace videojuegos, el que no haya encontrado un bug o un error en su vida es un mentiroso. Porque cualquier persona que hace un videojuego va a encontrar un error. Es normal en la informática para los que están entrando, ¿ya? Y ese es un punto donde uno aprende a cómo resolver problemas rápido. Ver dónde está el error, qué está ocurriendo. Y si es un fallo garrafal, como, bueno, ¿qué hago? ¿Qué pasa si juego y de repente el computador se apaga? Que eso técnicamente no debería ocurrir, pero imagínate el caso. Sí, No, es como ya te empiezas a preocupar un poco. pero después de todo es parte del flujo de trabajo. Sí. Y después de eso, ya terminando todo el juego, ya viene el proceso de publicación, que eso ya es un escenario complejo porque ya tiene que elegir qué tienda, para qué dispositivos, que técnicamente eso lo defines al principio en la planificación, porque tú con la idea tú empiezas a planificar eso. Todo este desarrollo tiene que explicarse al principio del juego, o sea, todo lo que tiene que ver con lo que quieres hacer, con el documento de diseño que yo mencioné anteriormente. Esto es para los que son más profesionales, o sea, los que ya se están tomando en serio el tema de los videojuegos. Y,
Y teniendo un cronograma, teniendo, no sé, un diagrama de Gantt, o tener, no sé, cualquier cosa que te indique cuánto tiempo te vas a demorar y qué recursos necesitas. Si lo vas a hacer tú solo, o con un grupo de personas, o con una empresa, cosas así. Y más o menos ese sería como el flujo de trabajo. La idea, luego planifico todo lo que venga después y ahí empiezo a desarrollar una idea más o menos práctica, un prototipo, y si funciona, se sigue el desarrollo. Se pule, se decora y se trata de que se transmita lo más posible el videojuego, a nivel visual, a nivel sonoro. Y después se termina los detallitos y se publica. Yo siento que es bastante interesante estas prácticas que tú mencionas por la forma en cómo va el flujo de trabajo que tú asistes para esto. Yo creo que se podría, si te interesa más adelante, obviamente considerando ya que tu tiempo es bastante limitado, siento que más adelante se podría llevar a cabo algún taller de creación o desarrollo de videojuegos dentro de la universidad. ¿A ti te gustaría, así honestamente? Me lo han planteado varios y si se da el caso, a mí me gustaría. Y ahí yo tendría que definir qué herramienta utilizar porque si yo tuviera que enseñar diseño de videojuegos es muy amplio. Entonces yo tengo que reservarme a una herramienta o cosas así, pero con lo que comenté anteriormente, es que a mí me gusta enseñar. Me gusta compartir lo que me gusta y si alguien no entiende, lo vuelvo a explicar sin ningún problema. Entonces a mí me gustaría, estaría bueno Sí. un taller de Sería muy videojuegos. bueno. Yo creo que se puede llevar más adelante una pauta que se pueda mostrar así al director de carrera o a las personas involucradas para poder llevarlo a cabo y yo creo que sería una buena iniciativa, además que debe haber mucha gente interesada a la cual le gustaría poder participar de esto. Si hay harta gente que le interesa hacer sus propios videojuegos, yo no tengo ningún problema. Súper. Sí. Veamos qué sigue en el futuro. Veamos qué sigue justamente. Bueno, Pablo, también el día de hoy me gustaría que nos mencionaras algunos de tus proyectos más destacados que has subido también como videos a YouTube con respecto a estas ideas que has tomado como iniciativa. Algunos de ellos que puedo mencionar acá son Pencil Shooting, que desarrollaste en 2019, Corre, Mamá llega a casa, El nombre malo. uno que dice Long Arms Robot. Es una referencia a la película de inteligencia artificial. Pues, bueno, ahí nos puedes conversar también acerca de eso. Ghost Escape, que fue en 2022, ese fue Sí. cuando entramos a la U. Bueno, alguno de esos. ¿Cómo fue, ya que Pencil Shooting fue el primer videojuego que decidiste mostrar en tu canal de YouTube, uno de los primeros que desarrollaste también en 2019, ¿cómo fue esta experiencia? Háblanos acerca de cómo fue el paso a paso de todo esto. Esa experiencia de construir a partir de lo que uno aprende fue muy poco a poco. De hecho, hubieron muchas versiones del juego y ni siquiera se llamaba Pencil Shooting, ¿ya? Pero siempre era la necesidad de crear un plataforma, porque a mí me gustan mucho las plataformas. Y llegó un punto en el que me gustaba cómo estaba quedando el videojuego, pero que quería añadirle algo nuevo, que era lanzar un lápiz, que era tomar el cursor, ponerlo en alguna parte y que desde el personaje lance un lápiz en esa dirección. Y esa premisa, esa mecánica, dije ya, a partir de eso voy a construir el resto del juego, que no es tan largo, son como 3 niveles. No, son dos, son 2 niveles, mucho menos. Pero tiene un jefe, tiene dos enemigos, tiene mecánica para que sean 2 niveles y un juego pequeñito, bastante en comparación a lo que hago ahora, pero bueno. Eh, pero sí, eso empezó, desde 2019 empecé a construirlo, pero no fue como más o menos al 2020 cuando salió como la versión más definitiva. Y curiosidad, cuando yo publiqué el juego fue un día antes de que anunciaran el primer caso de COVID-19 aquí en Chile. O sea, justo cuando subí el juego, al día siguiente empezó la pandemia aquí. Oh, wow. Entonces, toda mi carrera con respecto a videojuegos empezó en pandemia. Así que como que empezó y de hecho mi nombre como Paulo Dibuja como desarrollador empezó en ese punto también. O sea, técnicamente nació en pandemia todo lo que he hecho. Pero aún le guardo cariño por la banda sonora, por los diseños y porque el personaje es la base
de mi avatar, de mi personajito que uso en los videos. Excelente. Y eso sería, ese Yo considero que fue bastante completo, porque vi el video y a mí en lo personal me encantó, porque yo, desde mi punto de vista, se me haría demasiado difícil poder adentrarme tanto así, poner tanto de mí de lleno en este tipo de iniciativas. sí, y de hecho ese videojuego son dos cosas. Lo jugó Ginchu. ¿Cómo? Lo jugó Ginchu, el youtuber. Youtube. Ah, sí, pues, participaste dentro de un... No, lo que pasa es que yo lo compartí para una sección que tiene en su canal, que son juegos de suscriptores. Y como yo era suscriptor, yo ya le mandé mi juego y lo jugó. Y bueno, hizo algunas críticas que al día de hoy estoy absolutamente de acuerdo. Pero fue como la primera instancia de ver a alguien jugarlo. Porque, claro, lo juegan amigos míos, familiares, pero que lo juegue alguien aparte, que no me conoce del todo, que más o menos él me sabía quién era porque lo comentaba en Twitter y todo eso, pero ayuda mucho saber la perspectiva de otra persona que no te conoce del todo. O sea, que le mandaste su juego y que sea absolutamente honesto. Y ese juego tiene un remake, entre comillas, es una reversión que está ambientado en el estallido social. Usa la misma mecánica, pero como que el escenario es distinto. Y ahí está el escenario. Yo lo ambienté en Santiago, donde pasa por la ciudad, pasa por el metro y tiene una escena con el carro lanzagua. O sea, como era, ya había pasado como el tema del estallido social, aún estaba mucho en boca, porque no había pasado ni siquiera medio año desde que me lo planteé. eh, Decidí recrearlo y ese fue no, ni siquiera uno de los primeros, mi primer video hablando, explicando cómo hacía mi juego. O sea, era mi primer video con voz. Y de hecho hablaba un poquito más grave y más bajito en comparación como habla ahora, porque ahora me explayo como yo quiero. Sube. Pero ese juego, ese remake, esa reversión, fue el punto donde dije, ya, voy a ser youtuber de creación de videojuegos. Excelente, excelente. Yo, sabéis que igual me pareció súper interesante que hayas metido también de por medio unos cuantos guiños respecto al estallido social. Siento que le da un toque único, así como también con respecto al año en el que salió. Y bueno, me imagino también que de por medio luego en pandemia, porque acá tienes algunos el año 2020, 2021 que sacaste. ¿Cómo fue el caso de Long Arms Robot? Ya, para los que no sepan, yo participé en una Game Jam. Una Game Jam es un concurso de videojuegos en el que uno tiene que hacer un videojuego de una temática propuesta en un tiempo estipulado. Algunos son de unas semanas, otros son de unos días o incluso 48 o 24 horas. Depende mucho de la Game Jam, del concurso. Y la gracia es que te ponen una temática y la idea es que hagas un juego con ella en el menor tiempo posible. Entonces como lo, lo interesante es crear algo totalmente nuevo, dar vuelta a ese concepto para hacer algo que llame la atención. Y claro, ahí no me puedo enfocar en hacer gráficos, música completa, pero por el caso de Long Arms Robot, que fue una Game Jam que duró bastantes semanas, que era Tu Juego a Juicio Jam, que es la de Alba Mayo. Alba Mayo hizo esa Game Jam y como tenía tiempo, dije ya, voy a hacerlo completo y me planteé una mecánica que no estaba, actualmente si pienso yo, no estaba tan acorde al tema, pero yo dije, este juego me gusta, está entretenido y lo hice. Que es un consejo que Alba también dijo y yo también lo voy a decir. Si están en un concurso y la temática no coincide en nada o coincide más o menos con la temática, pero te gusta, dale con la idea, funciona. O sea, la idea es hacer algo que a uno le guste y que se sienta orgulloso. Y yo digo que ese juego, el juego del robot, como yo le digo rápidamente, es el juego en el que más orgulloso me siento, porque el juego tiene música que ya actualmente yo no podría hacer, o por lo menos en un golpe de inspiración, y el tema de las mecánicas, los gráficos, yo no consigo por qué hice un juego de esa magnitud. Y claro, trato de tirar de ese hilo de nuevo. Pero yo creo que
el juego del robot fue mi mejor juego, bajo mi punto de vista. Me gustó mucho cómo lo hice, porque está muy alejado a los 2 juegos anteriores que hice. Claro. Ah, Ahora pregunta solamente porque no indagué lo suficiente. ¿Utilizaste Java de por medio para poder abarcarlo? no, yo usé Unity. Unity. Todos los juegos que hice en ese tiempo usé Unity. Ya, súper. Excelente, es muy bueno saberlo eso. Y ya que estamos hablando acerca de motores de por medio, ¿cuáles son los que en la actualidad consideras que pueden ser los mejores para aquellos quienes quieran comenzar a enfrentarse a todo esto eh, como idea o en algunos casos carrera que pueden tomar algunos para desarrollar videojuegos? ¿Cuál, según tu experiencia, tanto en Unity o Game Maker Studio o Godot, o por qué no también mencionar Scratch, crees tú que es uno de los mejores para poder empezar y que pueda facilitarle la tarea también a aquellos que todavía no se han adentrado lo suficiente en todo esto? Ya, a ver, esto tiene muchas condiciones para elegir el motor. Scratch es recomendado si no entiendes nada de programación, si no se entiende qué son condicionales y quieres entenderlo de una forma más intuitiva y, y solamente quieres ver algo que funcione. Pero si quieres hacer algo que puedas exportarlo a computadores, por ejemplo, o para una tienda o lo que sea, y quieres acercarte a la programación en sí, Game Maker Studio 2 es una muy buena opción, es una de las más intuitivas porque tiene 2 etapas, 2 partes para crear los juegos. Uno, programación directo, que tiene un lenguaje de programación único que se llama GML, y está programación visual, con bloques, al igual que Scratch. Entonces es una combinación entre lo que es programar a código y programación a bloques. Entonces, combinar esas 2 ideas te puede motivar a poder hacer la conexión entre la programación visual que tiene Scratch con otros motores que requieren solamente programación a código. Y, y si tuviera que elegir un motor más accesible para así hacer videojuegos de forma profesional, Godot. Porque Godot es gratuito, código abierto, puedes ver el código como tú quieras, puedes añadirle extensiones y la versión que tú te descargues es tuya. La puedes utilizar, la puedes modificar, la puedes estudiar y hay una comunidad detrás en los Claro. foros para que te puedan ayudar con algún que otro error. Y se modifica constantemente el motor, mejora constantemente. Y Unity ya sí quieres hacer videojuegos muy completos. Unity es como la navaja suiza. Hace de todo. Excelente. Hace de todo tipo de juegos. El Godot se especializa mucho en 2D. Tiene 3D, pero está muy verde. Y, Game Maker Studio 2 especializado en 2D. ¿Ya? Para hacer, por ejemplo, Undertale o Hotline Miami lo hizo Game Maker Studio 2. Eh, en Unity, no sé si parece que era Cuphead el que se hizo con Unity, pero la mayoría de juegos indie se hacen con Unity. Claro, Después en el chat me confirman después, porque yo puedo hacer juegos, pero yo tengo mala memoria. está bien. Pero es, Sabéis que también quería tocar el punto este de cómo fue em, el cambio de Unity a Godot, mm, porque también hay una pequeña controversia que no sé si te gustaría también conversar acerca de eso, pero principalmente ¿por qué tomaste esta decisión? ya. Si alguien quiere tener más detalle, porque lo voy a resumir mucho, está en mi canal de YouTube, ¿ya? Actualmente yo estoy utilizando Godot. Ya yo dejé Unity por una controversia, básicamente por temas de modelo de negocio de Unity, ¿ya? Básicamente quieren poner un sistema de tarifas dependiendo de las instalaciones del juego. Iban a eliminar un plan que era bastante económico para algunos desarrolladores, o era pasar de un plan gratuito a un plan caro si pasabas un umbral de ganancia. Eh, por ese tipo y mucho más detalle, con ese tipo de decisiones, ese cambio de modelo, todos se enojaron. Todos se enojaron con Unity, decían que había, no sé, es como muy exagerado decir que habían arruinado el motor, pero lo que sí es seguro es que la confianza entre los
consumidores de Unity se fue por el suelo. Y yo lo utilicé esa controversia como un punto de quiebre, porque dije que no he hecho ningún juego y todavía no hago nada, por eso estoy empezando un nuevo proyecto. Y dije, es un punto, una oportunidad para que yo haga algo en otro lugar, usar otro motor, diversificar mis conocimientos, a ver si la programación se puede implementar tanto en Unity como en Godot. Spoilers, sí, se puede, se puede. Y bueno, Godot también tiene otra controversia, pero es un poquito más relacionada con la política, pero no es tanto opinión política, pero básicamente era una controversia innecesaria que puede haber motivado cambiarme de motor, pero no lo consideré, porque Godot como motor, como es mío, porque yo lo descargo y esa versión me pertenece entre comillas, eh, es una herramienta. Yo soy muy pragmático en ese sentido, de que si lo puedo usar para hacer lo que a mí me gusta, me sirve, me vale completamente oro para mí. Súper, súper. Eso. Y ya que anteriormente también mencionaste todo este tema de la Game Jams, para aquellos estudiantes que también se puedan encontrar interesados en el tema, me gustaría que nos compartieras un poco más como el qué te motivó a participar en ellas y qué aprendiste al menos de las que has participado. Ya. Eh, el tema de la Game Jams es como primero una oportunidad para que puedas conocer más gente que hace juegos. Y es un punto donde puedes encontrar harto feedback. Feedback de personas que prueban tu juego y dicen, el juego está bueno, no, los gráficos están más o menos, o la música me encantó, hay un error en tal lugar. Es un lugar muy oportuno para hacer correcciones o aprendizajes de eso. Ahora, otro tema es que también depende de la duración de la Game Jam. Yo recomendaría que durase algunas semanas si es que tienen más cosas que hacer, por ejemplo, estando en clase. Si uno está en clase, recomiendo que sean de varias semanas, porque yo hice un videojuego que corre, llega a casa más o menos, y esa Game Jam duró 48 horas, creo, no me acuerdo si eran esas 48 horas. Pero era tan poco tiempo, que tenía 2 días en concreto para hacerlo, que básicamente todos los 2 días estuve pegado en el computador trabajando. Y ya cuando yo subí ese juego, a la gente le gustó, estuvo chistoso, pero es una experiencia que me estresaba, porque tener el tiempo muy acotado para hacer un juego me estresaba. Me estresaba, me provocaba ansiedad, porque decía, no lo voy a poder terminar y cosas así. Entonces, si son capaces de hacer un juego muy rápido, pueden darle una oportunidad a Game Jams que duren 2 días, 3 días, una semana, pero si dura más, es efectivo para los que tienen más cosas que hacer. Cosa que yo también debería hacer, pero ya estoy con el tema del Ya es ser. momento de comenzar a considerar. Sí, hay que considerar eso, Ah, pero es una oportunidad buena para hacer tu proyecto, porque te ponen un tema y con eso tenés que hacer el juego. Entonces eso te motiva a ser más creativo. excelente, Eso. excelente, excelente. Bueno, también, y disculpa ya que aquí hagamos una pequeña pausa, Pablo, quiero aprovechar el momento de mencionar una noticia que es un logro destacado para la comunidad académica en la universidad. De hecho, la voy a leer acá directamente, en la que dice, con gran orgullo y alegría celebramos el éxito de los académicos Felipe Valencia y Ruber Hernández, pertenecientes al Departamento de Computación e Industrias, quienes se han adjudicado el prestigioso Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico Fondesit, Fondesit Irregular. Hoy no sé por qué me trabé. Este reconocimiento respalda 2 proyectos innovadores que prometen contribuir significativamente al avance de la ciencia y la tecnología. ¿Ya? Si ustedes van al post de Instagram en el FCI, en el Instagram de Facultad de Ciencias de la Ingeniería, pueden leer directamente ahí el nombre de los proyectos en la traducción literal, que la pusieron en inglés, pero yo acá les voy a poner la traducción en español, o sea, las voy a leer, que una dice, llevando al límite el almacenamiento de hidrógeno en estado sólido mediante materiales nanoporosos, y el segundo, que es biometría confiable y preservación de la privacidad basada en inteligencia artificial generativa para la identificación a gran escala de venas palmares. Uno, como pudimos, de lo que me escucharon claramente,
Es una pieza clave para lo que es la transición de energías limpias y sostenibles, mientras que este último que mencioné, el de biometría, que está más relacionado también con el campo que se vive en la informática, también por medio de la inteligencia artificial, que hoy en día ya es una herramienta de uso completamente libre, más allá también con DeepSeek, que estuvimos hablando hace un rato con Paulo, de que es parte de una inteligencia artificial que te ofrece muchas características y herramientas en bandeja. Bueno, aquí principalmente queremos destacar a Felipe a Felipe y a Robert por este logro y esperamos que puedan reflejar su excelencia académica por este medio también. Ya que estamos hablando de inteligencia artificial, querido Pablo, y ya metiéndonos de lleno en algo que puede por ahí significar, no sé, debe dar bastante controversia de por medio, pero es que tú hiciste un video acerca de esto, así que sí o sí, Pablo, tú tienes una opinión para dar aquí a nuestro querido público, tanto de aquellos que nos ven en YouTube, como también a aquellos que nos están viendo el día de hoy en vivo por medio del Discord de CICI. ¿Qué opinas sobre el uso de la inteligencia artificial? Pero vamos a aclararlo desde el punto de vista de videojuegos, ya que estamos acá. El uso de inteligencia artificial en el desarrollo de videojuegos. ¿Crees que la inteligencia artificial puede ser una herramienta útil para los desarrolladores independientes? Ya, primero que nada, como mencionó Jairo, yo tengo un video explicando mi opinión. Si encuentran contradicciones con lo que voy a decir ahora, es normal porque la opinión cambia con el tiempo. Eh, Me gustaría rehacer ese video. Pero, a ver, mi opinión es bastante sencilla. Claramente, la inteligencia artificial es una herramienta de práctica muy importante para un desarrollador porque hay que enfocarlo en que una inteligencia artificial, la generativa, se basa en predecir un resultado. Eh, y a medida que tú le enseñas a ese modelo lo que el tipo de respuesta o salida que uno espera, mientras se complejiza esa salida, esto puede implicar em, ayudas en temas de diseñar mecánicas, redactar historias de forma, o sea, reordenarlo más que nada, porque, a ver, yo no usaría, por ejemplo, ChatGPT para hacer la historia de mi juego, porque básicamente es algo que uno lo crea, es una parte de la visión artística de uno mismo. Entonces, yo tendría mi visión de la historia, de los gráficos, de la música, y la IA simplemente es un aporte, un soporte, es decir, esto se entiende, se puede especificar un poco más, y hay que tener en cuenta una cosa, todo lo que tiene que ver con IA, el último del criterio eres tú. Solamente el factor humano es el criterio definitivo para ver si lo que usas es correcto o no. Entonces, lo que motiva el tema de la IA es que nosotros nos especialicemos mucho o entendamos muy bien por qué las cosas que tenemos como conocimiento son ciertas. Nos motiva a ser más críticos con lo que sabemos. Lamentablemente el tema de la IA provoca problemas con respecto a la ética, respecto a desinformación, generación indebida de imágenes o sonidos o lo que sea, suplantación de identidad, y con la IA hace muy creíble una conversación de un bot que simplemente está dispuesto a estafar. Entonces, es una lucha entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Hay que saber cuáles son los elementos, cuáles son las aplicaciones que son los que van a ser aptos. Y el tema del arte es bastante complejo porque depende mucho de cómo se vea, cómo utiliza la máquina. Por ejemplo, yo veo que es una imagen, pero ¿qué es lo que ve una IA? Son números. Ese es el problema, es un matiz que hay que tener en cuenta, son números. Se interpreta como número, entonces la máquina no está para que tú, no está para, perdón, la IA no está para copiar una imagen, plagiarla, porque lo que entiende son números. Entonces siempre el factor humano, el lado humano de la IA es lo que hay que poner en debate. ¿Cómo nosotros usamos las IAs? ¿Cómo se utilizan de forma indebida? ¿Cómo apaciguar eso? Y motivar trabajos artísticos utilizando en el proceso creativo
la inteligencia artificial, donde se usan para tomar decisiones que son más complejas o darles nuevos toques que a uno no se le habría ocurrido. Entonces, en el futuro habrá más herramientas que impliquen herramientas o funcionalidades más complejas, aportes para crear un personaje completo Claro. o, o hacer un código más interesante, más especializado, sin tendencia a tanto error, porque cada vez se entrenan cada iteración y queda mucho mejor en temas de lógica. Y, y eso sería. Me parece excelente. Y bueno, honestamente, tomando también el punto de lo éticamente correcto dentro de la inteligencia artificial, yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú acabas de mencionar. Entra de lleno también el concepto de no maleficencia, que también es uno de los conceptos que para aquellos estudiantes que son de primer año, sí o sí en introducción a la ingeniería lo van a ver, ya que es importante que todo lo que ustedes vayan aprendiendo en la carrera, que les va a entregar muchas habilidades y competencias que a día de hoy les puede facilitar el uso de ciertas tecnologías que ustedes sí o sí deben utilizar para hacer el bien, para poder contribuir a la sociedad y justamente para no generar maleficencia entre personas. ¿Tú querías mencionar algo de él? Ah, no, no, ¿Siendo así? no, Ya. no, aquí yo, es por el calor y el nerviosismo, ¿no? Ya, disculpe, es que pensé que estaba No, así una... de hecho creo que no se notó, un poquito se nota, pero Sí, no, creo que no se ve tu mano ahí justamente. Pero bueno, sabes que ya que estamos hablando de videojuegos y todo este tipo de cosas, bueno, y ya cortando con el tema de inteligencia artificial, porque no es el tema principal del capítulo del día de hoy en este podcast, pasemos a una preguntas dinámicas rápidas ahí que puedes contestar. ¿Te parece? ya, me parece. Muy bien. Empecemos por videojuego favorito, querido Paulo. Undertale. Undertale. Undertale me gusta todo respecto a diseño, la música me encanta, eso es lo que Súper. sí, es maravilloso. No, la música de Undertale se le pega a cualquiera, honestamente. Me encantan los memes que llegan a salir de Undertale también por mi lenguaje de programación favorito, Python. Python. Es sencillo, es aplicable a cualquier sector de la industria de la informática y no es por nada, se enseña en primer año. Sí. No, pero está bien, Python es muy completo y con la cantidad de bibliotecas o librerías. Espero que ahí si Uguaray esté viendo este video no me cuelgue de una mata. Se puede, algunos le explican librería, biblioteca en este sector, así que da lo mismo. Está bien, queda igual. Pero sí, Sí. teóricamente biblioteca. Bueno, motor de desarrollo favorito ya no lo comentaste actualmente, me imagino que es Godot. Godot, sí. Godot, excelente. Banda sonora favorita de un videojuego. ¿Conoces alguna de por mí? Buena banda sonora. Yo me quedaría con de nuevo Undertale, pero si tuviera que elegir otro, la Zelda. Zelda Zelda, tiene, sí. tiene buena Los temas arreglo. de Legend of Zelda me encantan. Sobre todo lo del Ocarina of Time siento que le da como una vibra así muy nostálgica. Sí. Me encanta. ¿Desarrollador o figura inspiradora favorita? ¿Puedo elegir dos? Sí, Los que mencioné. adelante. Intro y Alba Mayo, los que mencioné al principio. Gincho y Aroma. Sí, yo sabía que los ibas a mencionar. Bueno, ¿tecnología o herramienta que detestas? Está difícil. Eh, Tampoco me quiero echar al agua un ramo, ¿No? O si quieres alguna que sientas que esté obsoleta, también que esté obsoleta. Eh, no, si quieres continuamos con la siguiente. mm, yo paso, porque no, Ah, no te pongo una que odie. no, está bien. Pasatiempo no relacionado con los videojuegos. La música. La O música. sea, tocar piano, tocar ukelele. Ahora más ukelele que otra cosa, Claro. pero la música es como mi primer punto de escape para el tema de informática. Que sea estudiando o videojuegos o lo que sea. Mira, yo sé que tú eres el primer lugar de mi generación, eres el más capo así de toda la... Me atrevería a decir que eres uno de los más capos de toda la facultad. Yo creo que si te enfrentaran así con otras ingenierías o incluso con estudiantes de nuestra carrera, estarías muy arriba en el nivel. Pero ya que estamos aquí y tengo que hacerte esta pregunta porque también tengo curiosidad, ¿estuviste en algún momento a punto de echarte un ramo? ¿Sentiste que estuviste ahí peligrando, que saliste apenas? Hay un ramo muy concreto
ecuaciones diferenciales. Sí, ese es el ramo. El Cairo sufre por una razón muy concreta que no la vamos a mencionar, pero a ver, el tema es que yo al principio la primera prueba me fue bien en ecuaciones. Me saqué un 5 y algo y dije, ya, este ramo lo vuelvo a pasar. Y de repente en la siguiente prueba me saqué un 3-4. Y esa caída le dije, y me quedan pocas pruebas. Yo pensaba, Pero 3-4 yo encuentro que sigue siendo no, no, menos sacable. no, sí, pero pero esa caída y viendo cómo sola materia, yo por un momento empecé que esa nota iba a seguir bajando por cómo se realizaban las pruebas. No, no voy a mencionar al profesor, No, pero em, ese fue el único ramo que realmente me asustó. Yo dije, hasta ahora. hasta ahora, eh, tenía ese miedo de decir, puede ser que me eche el ramo. Porque en el otro ramo yo tenía entendido que podía pasar sin problemas, pero ese miedito me llegó en ecuación. No, sí, está bien. Sí, yo creo que todos van a coincidir en que en ecuaciones, Ecuaciones diferenciales es uno de los ramos más complicados de toda ingeniería, yo creo. si cálculo 1 no fue el cortacabezas, ecuaciones diferenciales va a ser el cortacabezas definitivo. Ese es definitivamente. Definitivamente, sí. ¿Estilo musical favorito? Es variado, pero yo me quedo con rock. ¿Rock? Rock. Ya, Sí. déjeme estrechar su mano de poeta a poeta. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a desarrollar videojuegos? Busca referencias y trabaja ya. O sea, practica los motores, cómo programar, cómo hacer diseños. Practica todo lo que puedas y cuando sientas que tienes todo para armar un juego, dale adelante con el videojuego. Nada más. O sea, es lanzarse a hacer videojuegos. Atreverse de lleno. Exactamente. Excelente. Sabes que, bueno, ya para ir cerrando también vamos a pasar a leer ahora alguna que otra pregunta que pueda tener por ahí alguno de nuestros compañeros presentes hoy. Desde ya les agradecemos su participación y, bueno, sin ustedes no estaríamos haciendo y llevando a cabo este podcast, así que muchas gracias por vernos desde el Discord de Seisi, que si no nos estás viendo, principalmente esto va para los de YouTube, eh, vean los enlaces que se encuentran en la descripción de los videos. Creo que aún no los hemos puesto porque aún no nos verifica YouTube, pero de todas formas vamos a colocarlos próximamente. Será poco a poco. O también pueden encontrarlo en el perfil de YouTube de este canal, así también pueden seguirnos en nuestras otras redes sociales. Eh, Bueno, veamos acá. No sé si quieres mostrar el dibujo. No, al final no. Ah, sí, pues. Que saben que todo el mundo le sea a Paulo porque él se tiene puesto Paulo dibuja. Bueno, ya explicó la razón anteriormente, pero de todas formas, Paulo sí dibuja y aquí está la muestra real de que sí lo hace. Adelante. En la cámara Te voy a ayudar a. hicimos una pequeña prueba, sí. Ahí se ve, algo se ve. No lo enfoca, no lo enfoca. Ahí sí, ahí lo enfocó. Excelente. Ahí está, ahí quedó para poste. Muy bien. Sí, Para que vean que Paulo sí dibuja. sí. Pero bueno, eso chicos, y veamos si es que hay algo por aquí que puedan decir o algo por el estilo. Sería bueno esto, Grandito de Fox, ensamblador. Tiraron dentro de las tecnologías que detestan. ¿Cómo van a detectar ensamblador si ensamblador no es tan complicado? Es que, mira, ese ensamblador es complicado porque Tiene su dificultad. sí. De hecho, no había pensado en ensamblador, pero tampoco diría que lo detestara, porque es simplemente complejo, porque es otro ambiente, porque tú no estás programando instrucciones en general, sino que estás generando instrucciones para un procesador. Claro, Entonces, esa diferencia te provoca como que cómo se maneja esto. Habían dicho que ojalá se redacten leyes para el uso de la IA. La idea es que sí, que se regulen. Algunos dicen que no es necesario regular, pero bajo mi punto de vista yo creo que vale la pena la, la regulación porque al final eso hace de que nos limite nuestras acciones para no llevar a delitos o cosas que no son del todo morales. claro. Bueno, return ahí para que lo tengas en consideración. Acá la Carla preguntó antes también, Paulo, ¿tu animado de tu canal lo diseñaste tú? Sí, yo lo diseñé. De hecho,
es una evolución de diseño porque yo tengo todos los diseños de logos de mi canal. Es el mismo personaje, pero ha mejorado el trazo y el diseño es más suave, los trazos del dibujo. Y para mí, el que está actualmente, ella es el definitivo, porque creo que ya tiene harta personalidad. Nice. Te preguntan acá también, artista musical favorito. Ya, son dos. Una nacional y una internacional. La internacional, Queen. A mí me gusta Queen. Yo admiro a Queen, me gusta la música y de hecho creo que me motivó el piano por eso. Y nacional, los Bunkers. De hecho, casi todas las canciones que me hacen ukelele son de los Bunkers. Que me gustan las letras, me gusta que sean. Para mí, algunas son sencillas de tocar, otras no, porque el ukelele es un poquito más complicado. Pero nada, me gusta cantar esas canciones. Súper. Acá también están hablando, mira, generaron un debate acá. Jesse. Ah, Jesse dice, hicieron una guía que distrae a los estafadores o scammers de llamadas. Para cosas así está buena la inteligencia artificial. me parece correcto. Sí, correctamente. Y Camo dice, a estas alturas creo que es una necesidad tener regulaciones con respecto a la inteligencia artificial. Creo que estamos todos en el mismo bote, porque eh, aquí si alguien lo interpreta, eso lo va a dejar a su interpretación completamente. Pero muchos apelan al tema de libertad completa, pero lo que pasa es que el límite siempre va a ser nuestras propias integridades, perdón. Y la integridad se maneja en distintos puntos de vista a nivel de nuestra imagen, de nuestra identidad, de lo que nosotros hacemos. Entonces, cualquier cosa que mínimamente atente a lo que es parte nuestra, eso hay que regularlo de todas maneras. Cualquier daño a la integridad, no solamente al tema de la IA, sino a nivel general. No, obvio. Y no se puede apelar a la libertad en todos los sentidos. Hay que sacrificar un poco de nuestra libertad por el bien común de todos. Claro. Es que también es una cosa que llega a dar miedo a veces porque su crecimiento es de forma exponencial. Y sobre todo ahora con la salida de DeepSeek, que fue algo muy, no sé, a mí me dejó muy loco que hayan destinado gratuitamente todo este tipo de características y herramientas que tenían ChatGPT y Gemini de por medio junto a otras inteligencias artificiales, pero en formato pago, y que la hayan tirado sobre la parrilla así de forma gratis. Siento que da demasiado al libre albedrío el cómo la utilizan y em, para qué, con qué fin van a hacer uso de ella. Sí, la solución es educar. Ese es el tema que tenemos que, como sociedad, es educarnos sobre el tema de la IA, cómo funciona, qué conlleva generar algo con la inteligencia artificial. Lamentablemente, esa tarea se está haciendo un poco contraproducente por el tema de las redes sociales. Ahora, hay más desinformación con IA que nunca antes hemos visto al inicio de esta tecnología. Entonces, es una carrera para poder mantener la verdad, entre comillas, o sea, lo que nosotros tenemos concebido como verdad y que Más miedo que DeepSeek, esta empresa china. es que el tema es que cuando nos metemos ya en temas más ideológicos y políticos, es lo que lo hace más peligrosa la IA, porque si el desarrollo de esta IA, que nos hace dudar harto de nuestro pensamiento humano, de lo que somos como creadores de arte, si nos hace dudar eso y después se meten esos intereses, es como, eh, ¿qué nos queda? Y ya es solamente apreciar lo que vaya a ocurrir y claro, tenemos que buscar una forma En efecto, de apaciguar esos intereses y pensar de forma más filosófica, que ya es como un poquito más, claro. pensar más arriba, pero creo que hasta este punto ya es importante. Sí, es necesario. Bueno, ya vamos a ir cerrando con la última pregunta y para despedir el episodio del día de hoy. Dicen, no sé si se llegó a mencionar en el podcast, pero ¿cuál ha sido la materia que más te ha gustado en la carrera? Buena pregunta. Programación avanzada. Bajo mi punto de vista, programación A avanzada mí también. es uno de los ramos más interesantes
Y creo que tiene que ver también, bajo mi punto de vista, con que yo me he enfocado mucho en los videojuegos, porque la programación orientada a objetos es muy importante. Es muy importante para entender cómo armar los videojuegos, los personajes, los enemigos, el escenario, todo tiene que ver Claro. con objetos. Entonces, poder haber entendido eh, la lógica, los conceptos de este tipo de programación, yo creo que era más que beneficioso Sí, para hacer no, estos el proyectos. paradigma orientado a objetos es uno de los que al momento en el que comienzas a meterte de lleno en esto, sobre todo en el ramo de programación avanzada, que tuvimos la suerte de tener a dos profesores que siento yo que destacaron bastante en cómo realizaron ese, mm, ese curso, te abre una puerta de posibilidades, tanto con respecto a lo que puedes hacer laboralmente, individualmente, o también como proyecto dentro de la universidad. Es una puerta de oportunidades inmensa que sí o sí todos y cada uno de nosotros debe pasar por ella. Sí. Y eso es lo que me gustó también de ese ramo que lo comentaste, que era una parte teórica conceptualmente, que bajo mi punto de vista es uno de los paradigmas más intuitivos porque se puede representar muy fácilmente en nuestra vida cotidiana, pero claro, en el laboratorio nos enfocaban el tema práctico, donde se desarrolla ese tipo de programación en entornos ya más profesionales. Claro. Y yo coincido mucho en eso porque es una mezcla entre bien explicada la teoría, bien explicado cómo funciona esta programación y cómo se implementa de buena forma y dónde lo vas a implementar. De hecho, el proyecto que hicimos en generación hubieron hartos proyectos interesantes Sí, que era como representación de un negocio, de haciendo factura, pero ahí involucras toda esa programación. Entonces, es por eso me gusta mucho ese ramo, porque bastante interesante. te construye mucho resolver problemas de esa manera. Sí, bueno, ya que llegamos al final del episodio y como mi cámara ya está a punto de incendiarse, vamos Pues, a pues, dejarlo hasta aquí y desde ya le damos las gracias por haber llegado hasta este punto del video. Si es así, suscríbete, dale like y activa la campanita para que estés atento a todos y cada uno de los episodios que iremos subiendo. Y quién sabe, por ahí a lo mejor publicamos uno que otro video que tenga otro tipo de contexto también. Pero estamos viendo todavía. sí, lo estamos armando. Sí, Por si no lo saben, si están viendo el podcast, nosotros somos co-creadores. Nosotros estamos armando todo lo que tiene que ver con radio computing y tiene harto potencial con los invitados que hemos traído. Entonces, puede ser que salgan contenidos, explicaciones, ideas más interesantes claro. y que puedan aportar sobre todo a los que están entrando a la carrera de informática. Así que Sí. aprovechen lo que estamos haciendo como centro. Muchas gracias a todos ustedes el día de hoy y bueno, espero que lo disfruten de la misma forma en como Pablo y yo lo estamos disfrutando poco a poco, sacando episodio tras episodio. Así que eso, muchas gracias Pablo y feliz de tenerte aquí el día de hoy para poder conversar todos los temas que vimos. Nos estamos viendo en un próximo episodio. Sí. Ahí próximamente por medio de nuestras redes estaremos avisando quién será el próximo elegido a traer acá a entrevistar. Así que eso, muchas gracias y nos vemos en otro episodio. Nos vemos. Adiós.